aquí tiene que ver con Génesis 1 y Juan capítulo 1, en el cual Dios es el verbo, Cristo es el verbo es Dios y el verbo estaba con Dios, en que el verbo ha creado todas las cosas. Y ahora vuelve a retomar la idea del principio, en el cual Dios ha creado toda la creación visible, le dio forma y le dio orden a toda la creación visible en 6 días, creando todo de acuerdo a una secuencia lógica, a una secuencia congruente. Dios ha creado todas las cosas, empezando desde la luz y terminando con la creación de la humanidad. Y por último, no lo vamos a ver, pero sabemos la idea y sabemos el pasaje, y ya lo ha citado en esa carta a los hebreos. Dios en el séptimo día reposó. Y Dios bendijo y santificó el séptimo día. ¿Qué es esto de bendecir y santificar? Dios habla con respecto del séptimo día como el día de su reposo, suyo. Él lo santifica, Él lo dedica para sí mismo. Ese día es día suyo. Por eso Cristo Jesús, cuando Él hace obras el día sábado y los enemigos suyos hablan contra de Él, porque Él está haciendo obra el día sábado, dicen los judíos, 6 días tenemos para trabajar, y en el séptimo es día de reposo, en esos 6 días que salgan las personas. Pero Jesús responde: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios es el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre, el Hijo, Cristo, es el Señor del día de reposo. Dios santificó para sí el día de reposo. Cristo es dueño del día de reposo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Después, vamos a manera de Esteban a hablar de una síntesis de esta parte de las Escrituras. Dios santifica su día. El hombre tenía que obedecer, pero desobedece. Es puesto aparte del huerto de Edén para trabajar en la tierra. Después, el hombre, Adán y Eva, se multiplican hasta llegar al tiempo de Noé, en el cual el pecado del mundo ha crecido. En sobremanera, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Dios destruye a la humanidad a través del diluvio, pero Dios salva a la humanidad en Noé a través del arca. Después pasan las generaciones en las cuales vamos a ver a una persona muy importante en la historia, es Abraham. Abraham, hijo de Taré, es llamado para ir al lugar que Dios le ha designado. ¿Por qué Abraham? Bueno, no se nos dice exactamente por qué Abraham, pero Dios llama a Abraham. A Abraham se le dice: haré de ti, haré de tu familia, o de tu descendencia, una nación grande. Te daré la tierra, bendeciré a todos los que te bendigan, y serás bendición sobre toda la tierra. 3 bendiciones Dios da a Abraham, lo cual Dios piensa cumplir. Y más tarde vamos a ver también acerca de eso en Hebreos capítulo 11. Después, esa misma bendición Dios traslada en la muerte de Abraham, traslada esas mismas bendiciones a su hijo Isaac. Y posterior a la muerte de Isaac, traslada esas bendiciones a su hijo llamado Jacob, a quien después cambia el nombre por Israel. Israel crece y tiene a sus hijos, tiene 12 varones, a los cuales también se les ha designado que son los patriarcas, los 12 hijos de Israel, que formarían más tarde las 12 tribus de Israel. Pasado un tiempo, llega el tiempo de hambre. Para esto José ya es vendido y es gobernante de la tierra de Egipto. Y José introduce, me estoy saltando mucha historia, y José introduce a su familia, a su padre, a sus hermanos, a la tierra de Egipto, a un lugar dedicado para ellos, especialmente para ellos, en los cuales seguramente ellos tendrán que tributar al faraón, el rey de Egipto. Pasados 430 años, ellos ya son esclavos. José ha muerto hace mucho tiempo, y hay un varón, el cual Dios designó, llamado Moisés, para salvar, para
sacar a su pueblo, que fue introducido hace 430 años a Egipto, para sacarlos de ahí, con la ayuda de Moisés, a través de 10 plagas que Dios ha destruido a Faraón, a su economía y a todo el país. Ellos van a salir, van a atravesar el mar rojo como por tierra seca, y el ejército de Faraón va a querer atravesar también, de igual forma como lo hizo el pueblo de Israel, pero Dios va a cerrar el mar rojo para que no atraviesen, y así Dios destruye a los soldados y los carros de Faraón. Y entonces demuestra que es más poderoso que cualquiera de los reyes más poderosos de cualquier ejército. Por eso Jehová, Dios de los ejércitos. Pasado un tiempo, ellos seguirán caminando. Su destino es llegar a la tierra que Dios prometió a Abraham darse. Y ellos van a murmurar en contra de Moisés, por lo tanto en contra de Dios. Por lo cual Dios va a disgustarse con ellos muchas veces y va a querer destruirlos muchas veces. Pero Moisés es un hombre manso que apacigua la ira de Dios. Luego, llegado a un punto en el que ellos están cerca del lugar que Dios va a dar, son enviados 12 espías para espiar la tierra que ellos tienen que poseer, pero esos 12 espías dicen, no podemos entrar. Entonces Dios decide destruirlos a toda esa generación. Están en el desierto entonces, por 40 años, yendo solamente en círculos, y Dios los trae así, por 40 años, para destruir con diferentes muertes y diferentes plagas a ese pueblo rebelde, a ese pueblo necio y falto de fe. Después de eso, ni siquiera Moisés va a entrar a la tierra prometida. Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Se sube a la montaña y lo ve de lejos solamente, pero solamente lo saluda, deseando y arrepintiéndose, y seguramente habiendo deseado cambiar todas las cosas. El por qué él no podía entrar. Muere Moisés y Dios constituye a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente. Tú vas a introducir a mi pueblo. Solamente eso necesitas, esforzarse y ser valiente. Y Josué va a guiar a ese pueblo, pero es un pueblo nuevo. Toda la primera generación ha muerto. Y muchos que han llegado ahí, al lugar donde ellos iban a introducirse a la tierra prometida, murieron también por idolatría. Murieron por falta de fe. Josué los introduce y Josué gana muchas victorias, pero Josué no gana todas las victorias. Ellos podían haber poseído desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, es decir, podían poseer a toda la tierra de sus enemigos, pero ellos se conformaron con un pedacito de tierra nada más. Josué no ganó todas las batallas, pero aún así, Josué ganó muchas batallas. Y ahí se establecieron, y ahí fueron una gran nación, pecando, arrepintiéndose, volviéndose a pecar, siendo destruidas y salvadas luego por Dios, y volviendo a pecar, y así sucesivamente hasta la venida de Jesús. Ahí vamos a pausar la historia. Moisés, en el capítulo 3 de Hebreos, la idea es que entendamos quién es Moisés. Moisés es quien ha sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto a través de esas 10 plagas mencionadas en el libro de Éxodo. Él fue un hombre poderoso, batallando contra Faraón, aunque seguramente tartamudo o una tartamudez a causa de sus nervios o qué sé yo. Pero un hombre que no estaba dispuesto a hablar, un hombre muy temeroso, que pidió a Dios que le ayudara a alguien más, que Dios mandara a alguien más, pero no a él. Y Dios manda a él junto con su hermano llamado Aarón. En principio sería quizá Moisés un hombre cobarde. Y Dios eligió un hombre cobarde para ser poderoso. Eso tiene que llamarnos también la atención. Que como personas no importa lo que cómo seamos y la personalidad que tengamos, quizá muchas veces muy débil, quizá muchas veces muy frágil, quizá
fue considerado una de las personas más importantes del pueblo de Israel. El verso número 1 dice, 3:1, por tanto, hermanos santos, por tanto, es decir, como tenemos a Cristo Jesús, como Él es poderoso para socorrernos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Vamos entonces a mirar a Cristo Jesús, que esa es una de las intenciones que tiene el escritor a los hebreos, que miremos a Cristo Jesús. Pero Él va a comparar a Jesús con Moisés, verso 2, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es decir, el escritor mismo está poniendo sobre la balanza a dos personas, a Moisés y a Jesús, como iguales, en principio iguales, fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero debemos considerar que no es Moisés el dueño de la casa, sino es Jesús el hijo sobre la casa. Porque Moisés ayudó para la edificación de la casa de Dios. ¿De qué manera? Bueno, ayudando al pueblo, sacándolos a ellos, el constructor de Israel, guiándolos por el desierto, llegando al monte Sinaí, en el cual Dios, a través de Moisés, a través de un mediador, Moisés, daría su ley a su pueblo Israel. Recordarán ustedes que cuando estaban cerca del monte Sinaí, y el monte había una nube, humeaba, y había truenos, y se oía voces como de trueno, y el pueblo tuvo mucho terror, y dijo Moisés, que no hable Dios con nosotros, sino habla tú con Él, para que no muramos, y todo lo que Dios diga nosotros lo aceptaremos. Y va el pobre Moisés, sube, y está allá con Dios, y Dios da su ley a Moisés. Bueno, este Moisés fue el que, a través de quien Dios dio la ley, posteriormente Él va a guiar a su pueblo por 40 años. Y los va a cuidar realmente como una madre cuida a sus hijos, o como la figura que Jesús utiliza, como una gallina cuida de sus pollitos. Moisés cuida mucho al pueblo de Israel, pero Moisés no es el dueño de Israel. Moisés no es el Dios de Israel. Moisés no es el Señor sobre la casa. Este es Jesús. Dice el verso 5, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Verso 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. No es lo mismo un siervo fiel sobre la casa de Dios que el hijo fiel sobre la casa de Dios. Entonces, en primera instancia, ya debería pesar sobre las mentes, primeramente de los judíos, que Jesús, en Cristo, es superior a Moisés. Miren, pueden ustedes ver Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos escritos hay? Una amplitud. 39 libros que nosotros podemos contar. 39. Es mucho. ¿Quién ha leído y comprendido todo esto? ¿Y quién puede hacer todas las condiciones suficientes? Hebreos está haciendo muchas condiciones, pero no son todas. Y aún creo que para muchos es algo difícil ver todas las conexiones que el Escritor a los hebreos hace. Ahora, entender quién es Jesús a través del Antiguo Testamento va a ser sumamente difícil. Es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. Esos escritos son de Moisés. ¿Cuál es el entendimiento y la comprensión de Moisés? 5 libros, después los salmos, después los profetas. Todos los profetas se basan en Moisés. ¿Cuál es la importancia de Moisés? Es mucha la importancia de la persona de Moisés. En él se basa todo. En Moisés se basa aún los salmos y los profetas.
pero él simplemente es siervo de Dios. Cristo Jesús, hijo. Y luego, verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como por mi ira, no entrará en el reposo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a lo que hace Moisés justamente, sacarlos de la tierra de Egipto, guiarlos directamente, después de haber recibido la ley, los guía casi directamente para entrar a la tierra prometida. Y después Moisés envía a 12 espías para que vayan a reconocer la tierra. Esos espías regresan y dicen, no podremos entrar. Y después dice Dios, ¿cuántos días estuvieron allí reconociendo la tierra? 40 días. Bueno, por cada día que estuvieron reconociendo la tierra, estarán en el desierto un año. 40 días estuvieron allá, 40 años estarán en el desierto y van a morir. No entrarán en mi reposo. Ellos oyeron la voz de Dios y endurecieron sus corazones. Esa es la provocación a la cual hace referencia el Salmo 95, el Salmo 9, hace referencia a esa mera provocación. Ellos dudaron, recibieron la palabra de Dios por oído, pero al final dudaron. Y eso es lo que también hace referencia un poco más tarde. Oyeron la palabra de Dios, pero no les aprovechó porque no fue acompañada de fe. Así que ustedes, hermanos, ya que estamos pensando, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos ahora pensar, bueno, el pueblo de Israel tentó a Dios. Tentaron a Dios, provocaron a Dios. ¿Y qué sucede con ellos? Si oyen a Moisés, oyeron a Moisés, porque Moisés escuchó la palabra de Dios. Moisés repite la palabra de Dios al pueblo. El pueblo oye la voz de Moisés, pero no cree. ¿Qué sucedió? Muy bien. Fueron destruidos. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque cuando Josué los quiere introducir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, es el tiempo en que Josué va a dar reposo al pueblo de Israel. Pero no todos entraron a la tierra prometida. La mayoría ha muerto. Incluso ya estaban listos. Vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hacen los pueblos para evitar que el pueblo de Israel entre? Les mandan mujeres para que cometan fornicación e idolatría. ¿Y qué sucede luego? Son muertos de espada. Y el gran número que salió de Egipto, bueno, se redujo de 40 años, después aumentó y después se volvió a reducir por el pecado. Y Josué los introduce, pero a los pecadores Josué no los introduce a la tierra prometida. Josué no los introduce al reposo. Y por eso dice el verso 12: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Hemos ahora oído no a Moisés, hemos ahora oído al Hijo. Y si las personas que desoyeron a Moisés fueron muertos en el desierto y cayeron y no entraron al reposo, ¿qué esperamos para nosotros? ¿Qué se espera para nosotros? ¿Qué se espera para ustedes? Para ti, para cada uno. Si dejamos de oír, si dejamos de creer en la voz del que nos llama, que es superior a Moisés. En un solo día cayeron 23,000 o 24,000 por el pecado. Si nosotros dejamos de oír a Cristo Jesús, en un día caeremos millones y millones. Por eso dice: tened cuidado. En el capítulo 2, verso 1 dice: no sea que nos
cuidado. En el capítulo 2, verso número 1, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. Y el capítulo 3, 12 dice, por eso, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y viene una instrucción, verso 13. Antes que desviarse del libro, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros se endurezca por el medio del pecado. Estamos en peligro, un peligro constante. Y el escritor a los hebreos lo sabe y quiere transmitirlo a nosotros también. Es un peligro constante, porque en el desierto no cayeron solamente porque sí, no murieron por vejez, no murieron por enfermedad, murieron directamente porque Dios acabó con ellos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, mirad la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que pecaron, o severidad para los que no creyeron. Dios es muy severo. Así que exhortémonos mientras todavía se dice hoy. No sé que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y después de decir, bueno, es lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Bueno, tengamos cuidado. Por mi parte, por mi persona, debo tener cuidado. Y por la parte de cada uno de mis hermanos, para con la iglesia, porque por algo, por un motivo, Dios nos ha puesto en la iglesia, es exhortarnos los unos a los otros. Hay un motivo por el cual Dios nos ha puesto en la iglesia, por lo que hemos sido llamados para la salvación, hemos sido bautizados en el agua, sumergidos en el agua, para la limpieza, para la salvación, para la justificación, santificación, para que en la sangre de Cristo actuara en nosotros, para que el Espíritu Santo también lleve su obra en nosotros. Pero Dios no nos pone aparte, no nos dice, bautízate y ve y sigue con tu vida solamente, sino que ahora es necesario estar juntos como iglesia, edificarnos como iglesia. Dios nos ha puesto en iglesia por un motivo y una razón. Así que, Hebreos, la carta de los Hebreos, nos dice que nos exhortemos. Porque para evitar que nos desviemos, necesitamos exhortarnos unos a otros. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo. Verso 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Otra cosa que debemos tener en mente. Somos ahora partícipes de Cristo Jesús. Somos partícipes, tenemos comunión con Él. Eso también debemos tenerlo presente. Insiste, va a seguir insistiendo, como ya lo hemos leído en el capítulo 3, capítulo 4, sigue insistiendo sobre lo mismo. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué sucede esto? Y voy a adelantar un poco. Los receptores de esta carta, en principio recibieron la palabra de Dios, y luego de recibir la palabra de Dios, sufrieron mucha contrariedad, sufrieron muchas dificultades, pero ellos sostuvieron la fe. Y posteriormente vendrían dificultades a través de ellos, pero ya no quieren seguir. Están desanimados. Y les exhorta, bueno, aún no han tenido que batallar hasta la sangre. Aún no han tenido que sufrir hasta la sangre, es decir, no han tenido que morir aún. Es decir, el creyente, cuando recibe la palabra de Dios, está dispuesto a muchas cosas. Pero pasado algún tiempo, el creyente debilita su fe y le vienen dificultades como al principio ya no están dispuestos a seguir con ello. Y se debilitan y muchos quieren abandonar y muchos abandonan. Es a eso lo que se refiere el escritor. Entre tanto que se dice hoy, necesitamos insistir en nosotros mismos y para con los hermanos la reflexión acerca de quién es Cristo.
Verso 16, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó Dios por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es bastante exhortación la que nos presenta. ¿Quieres entrar al reposo de Dios? Hay que desaparecer la incredulidad. Hay que estar firme en la fe en Cristo Jesús, en el Hijo. ¿Por qué? Bueno, porque si la palabra dicha a través de los ángeles fue firme, y todos aquellos que desobedieron recibieron su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Y si la palabra dicha por Moisés, que fue un hombre, que fue el edificador de la casa, pero no el hijo sobre la casa como Jesús, y su palabra dicha valió y fueron muertos aquella generación, toda aquella generación por su incredulidad, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué será de nosotros? Ahora no estamos oyendo a un ángel o a Moisés, estamos oyendo a Cristo Jesús. Capítulo 4, verso 1. Por tanto, hermanos, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otra instrucción más, que nos va a referir a lo mismo. Pongan mucha mayor atención. Tengan cuidado, exhórtense. Por último, tengan temor. Tengan temor. Temor no de aquel temor que nos hace dudar, no de que si voy a recibir o no voy a recibir, o que si Dios quiere voy a ser salvo, si Dios quiere no voy a ser salvo. No, sino que el temor de permanecer, el temor que me guiará a la seguridad de permanecer y de entrar al reposo de Dios. El amor aleja la incredulidad. Si amamos a Dios, definitivamente no habrá incredulidad. Y si amamos a Dios, va a alejar cualquier tipo de temor que se refiere al terror, que nos va a sentir de que, bueno, ¿será que lo alcance o no lo alcance? Esa duda se quita. El amor se afirma en la obediencia a Dios. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y vamos a reflexionar. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado una buena nueva, al igual que también a ellos. Pero ¿qué pasó? La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañado por la fe en los profetas. Es decir, los de Israel se les prometió un reposo. A nosotros, iglesia del Señor, se nos promete también un reposo. ¿Vamos a recibir el reposo, sí o no? ¿Qué dijeron los de Israel? No, Señor, no Moisés, no pueblo de Israel, porque ellos nos ven como langostas. Y Josué y Caleb dijeron, sí, podemos, porque Dios está con nosotros. Ellos dijeron, no, vamos a morir. Nuestros hijos morirán de espada. Vamos a ser destruidos. Y nuestras mujeres serán llevados cautivos. Y nuestros hijos serán llevados cautivos. Y dice Dios, todos aquellos que dijeron que sus hijos van a ser muertos de espada, sus hijos van a entrar a la tierra, pero ustedes morirán. ¿Oyeron la palabra de Dios? Sí. ¿Fue acompañada de fe? No. ¿Les aprovechó oír la palabra de Dios? No. ¿Por qué no aprovechó oír la palabra de Dios? Porque no la recibieron con fe. ¿Quiénes sí entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Y todos los demás niños, ya cuando entraron ya eran niños, ya eran adultos. Nosotros, ¿cómo hemos recibido la buena nueva? Dice, a ellos se les anunció, a nosotros de igual forma se nos anunció. El escritor nos está equiparando también, nos está poniendo sobre la misma balanza al pueblo de Israel y a la iglesia del Señor. Pero ellos no pudieron entrar al reposo. Y a nosotros se nos ha anunciado el reposo.
porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Verso 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como está escrito. Para el pueblo de Israel, dice, como juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Y eso ya va a cambiar un poco la reflexión. Pongamos atención en esa parte otra vez, mucha atención. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrará en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez dijo un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Está reflexionando el escritor? Bueno, Dios dice, no entrarán en mi reposo, porque sí, tanto Moisés como Josué han prometido al pueblo de Israel que después de que acaben los 40 años ellos van a entrar a la tierra, la poseerán y reposarán. Dios prometió un reposo para el pueblo de Dios, pero después se dice, no entrarán en mi reposo. Eso lo dice antes de que entren a la tierra prometida, a la tierra del reposo. Y Josué los introduce y les va a decir, van a ser introducidos, van a pelear y van a tener reposo. Pero después David va a decir, como juré en vida, no entrarán en mi reposo. Entonces el escritor a los hebreos va a decir, entonces, entraron a la tierra de Canaán, entraron a la tierra prometida, pero no tuvieron reposo. Entonces, ¿qué queda? Ellos, entonces, el pueblo de Israel no entró al reposo. Dios tenía en mente otro reposo, un reposo distinto. Y por eso dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren, y aquellos a quienes antes fue anunciado la buena nueva no entraron por su incredulidad, por su desobediencia, Dios ha fijado un día, hoy. Es decir, para nosotros, iglesia, para el mundo en general, se sigue anunciando un reposo para el cual todos podemos entrar, pero hoy. Aquí estamos los que pretendemos, los que estamos deseando entrar al reposo hoy. Y si en alguno de nosotros hay incredulidad, quite su incredulidad, porque esa incredulidad le llevará a la desobediencia que le alejará y le evitará estar en el reposo de Dios. Y para el mundo entero queda la promesa de que habrá un reposo, con tal que oigan su voz y vengan a Él, y que no endurezcan sus corazones. Hay un reposo más, y un reposo definitivo, por el cual debemos tener. Inmediatamente el escritor va a hablarnos acerca de Josué, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Él llega a esa conclusión, el escritor llega a esa conclusión. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo reposará de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y la idea que tiene no es el reposo que Josué dio al pueblo de Israel, es el reposo de Dios, en el cual Dios ha santificado su día, en el cual dice que es día suyo, es día de reposo, cuando Dios reposó en el séptimo día. Es decir, hay un reposo definitivo, un reposo total, que ahora solamente está y se encuentra en Dios, y que todo aquel que venga a Él entra a su reposo. Entonces, todavía falta que algunos entren en el reposo. Todavía falta que algunos entren. Aquellos primeros llamados no entraron, pero queda llamado hoy. Hoy es el día de entrar al reposo de Dios. Y
Y la última instrucción, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Esforcémonos en entrar en ese reposo, dice el Señor. Aún hay tiempo, sí, y el tiempo se agota, porque el tiempo es otro. Y si algún hermano, alguna hermana están apartados de Dios, tienen que devolver a Dios hoy. Y si hay algún hermano con alguna raíz de incredulidad, tiene que quitar esa incredulidad hoy para entrar de veras al reposo de Dios. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La incredulidad, la falta de fe, nos lleva a eso justamente, desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa oculta, creada, no hay cosa creada o oculta a la vista de Él, sino que todas las cosas están en descubiertos y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestra mente, ¿quién es el Hijo? Y debe estar fijada la idea en nuestra mente de quién es el Hijo y a quién hemos oído, a quién hemos creído y de quién estamos esperando para alejar toda incredulidad. Si no hay esa fe firme en cada uno de nosotros, se engaña a sí mismo, porque a Dios no. Dios discierne todo, las cosas más ocultas de nosotros. Dios las ve. No hay cosa creada que esté oculta a sus ojos. Dios lo ve.